Muy buenas noches, enamorados. Buenas noches, novios y casados también. Espero que estén bien todos listos para la siguiente sesión de nuestro curso. Y damos gracias a Dios en verdad por todos ustedes y felices que nos acompañan en los cursos, pues que ofrece el Instituto Bíblico Calvary Chapo desde Perú. Y tenemos un invitado muy especial hoy en esta noche, juntamente con su esposa, Hernando y Claudia Vargas, y conocidos por mucho tiempo. Hemos colaborado juntos aquí en Perú, como también en Colombia. Él es el pastor principal de Calvary Chapo Humandí. Les voy a presentarles a ellos en un ratito, pero quería decirles de una conversación que tuve con mi pastor en los Estados Unidos hoy día. Y como en nuestro caso, en nuestro hogar, en el suyo también, tenemos hijos que se han apartado del Señor. Y él me dijo, John, tú no lo puedes creer, pero eh, la gran mayoría de los pastores de Calvary Chapo, eso es lo que está sucediendo. Muchos hijos están apartando, son pródigos, ya no están caminando con el Señor algunos, son violentos hacia el cristianismo y es de sorpresa porque yo sé que en mi caso, mis hijos crecieron en el Señor, estaban muy bien hasta el momento que fueron a vivir afuera de nuestro techo. Y doy gracias al Señor por esos años maravillosos que tuvimos, pero es una tragedia. Entonces necesitamos orar por nuestras familias, necesitamos orar por nuestros hogares y especialmente por nuestros hijos. Chicos, estamos viviendo en los últimos días y la Biblia dice que en Romanos capítulo 1 menciona que los hijos van a ser desobedientes a los padres y que en los últimos días el amor va a enfriar y eso es lo que estamos viendo más y más. Entonces, quiero decirles, futuros matrimonios como matrimonios con hijos, de la necesidad de orar y estar de rodillas rogando por nuestros hijos, porque son en estos días por el internet, por TikTok, por Twitter, por todas estas cosas, las medias, Instagram, la atracción al pecado es sumamente fuerte. Y quiero hablar con ustedes, jóvenes, también, los que están viendo. eh, Puede suceder a ustedes también. Una vez más, la atracción al pecado es muy fuerte y va a haber tentación. Y tú tienes que decidir en tu corazón en este momento, voy a hacerle fiel al Señor, voy a seguir con Él, voy a negar la tentación y las pasiones juveniles de los cuales habla la palabra del Señor. Es parte de lo que estamos viviendo aquí en los últimos días. Es triste, pero la Biblia nos ha advertido. Entonces, ustedes recién casados y tal vez no tienen hijos, no es demasiado temprano empezar a orar por sus hijos. Y por supuesto, los que tienen bebé como José y Ana, hay que orar por el pequeño Isaías y su futuro esposa también. No es demasiado temprano. Qué bueno que el Señor nos da una oportunidad más de confiar en Él. Y eso es lo que le agrada a Él cuando le confiamos nuestro hogar, nuestros hijos, nuestra carrera, nuestro trabajo, nuestras finanzas también. Todo colocamos en las manos del Señor y confiamos que ujú, Él va bueno, Él tiene muy buenos planes para sus vidas, ¿sí? Entonces, quería darles esa exhortación
Y ahora estoy listo para orar, para iniciar la sesión de hoy día. Por favor, acompáñame en oración. Señor, es tan lindo poder estudiar los temas tan importantes para el hogar y para el matrimonio. Y yo sé que el tema de Hernando hoy en esta noche, juntamente con Claudia, su esposa, tiene que ver con la importancia de la comunicación en el matrimonio. Sabemos que hay luchas en los matrimonios porque no hay comunicación y tal vez nunca han aprendido conversar de temas importantes, tal vez temas íntimas, y tú nos vas a enseñar hoy día el rol de la comunicación. Pido que los bendigas mucho a ellos dos y a cada alumno que está viendo, cada oyente que está presente hoy, esta noche. E incluso, Señor, quiero orar por los que van a ver este video en el internet más adelante, la próxima semana, de aquí en un mes, tal vez en 5 años. Ministrarles a ellos también, te pido, a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, tenemos con nosotros hoy día Hernando y Claudia Vargas. Yo he estado en su iglesia, he visitado su hogar un par de veces. Siempre ha sido una bendición. Conozco a sus hijos, conozco a su iglesia. Es una iglesia muy amorosa. Hemos compartido con los matrimonios en su iglesia también. Y yo estoy agradecido hasta la eternidad con esa relación que tenemos, esta amistad. Y somos colaboradores en la obra del Señor y tengo ganas de que conozcan a Hernando y Claudia. Entonces, Hernando, muy buenas noches. Claudia también. Gracias por estar con nosotros hoy en esta noche. Hola John, Dios te bendiga. Muy emocionado de estar aquí con mi amada esposa y poder acompañarlos en este espacio tan especial y nada, poder compartir con ustedes. Qué Buenas bueno noches. Una bendición qué, para todos nosotros estar aquí. qué bueno, Claudia. Gracias. Hernando siempre es una bendición. Los quiero muchísimo. Los amo de todo mi corazón y de mi esposa también. Tengo ganas de visitar Cali otra vez. Tienes que venir por acá, eres muy bienvenido. Muchas gracias. ¿Y cómo está la situación? Yo sé que hace tiempo habían problemas, ¿no? Bueno, la situación está un poco mejor, digamos. Estuvo muy tensa, muy complicado todo. Estuvimos muy afectados de muchas formas, mucha violencia, bueno, un paro nacional bien complicado, Sí. pero gracias al Señor ha estado pues como todo mejorando. Y confiamos en el Señor que la situación cambie para bien. Hemos estado orando por eso y oren por Perú también. Estamos en elecciones ahorita y un poco que tenso ahorita porque no se deciden. Dicen que una semana más hasta que nos den los resultados de las elecciones. Entonces, em, apreciamos mucho sus oraciones. ¿Y qué tal el calor de Cali? Bueno, estamos cerca a Cali, Jamundí, como bien dijiste ahora. El clima está agradable, ha habido lluvia, entonces estamos con un clima muy agradable, muy especial. Perfecto. Me invitan, por favor, para el próximo junio, entonces. Muy bien. Ustedes van a tocar el tema hoy día acerca de la comunicación. Estamos yo sé que es tan importante el tema. Muchos matrimonios fracasan porque no tienen buena comunicación. Yo sé que ustedes saben eso. Y Claudia, no sé si tú puedes orar por la clase del día de hoy. Sería una bendición. Sí. Ok. Bueno, Señor, muchas gracias, Padre, por darnos este privilegio, Señor, de compartir con nuestros hermanos allá en Perú, Señor. Gracias por darnos esta oportunidad de
compartir un poco, Señor, de lo que tú nos has enseñado a nosotros como matrimonio, acerca de la comunicación, Señor. Gracias porque este tema ha sido de gran bendición para nuestras vidas y te pedimos, Señor, que así mismo sea para cada una de las personas que están aquí conectadas, escuchándonos, Señor, que sus corazones estén atentos a este hermoso consejo, Señor, que queremos transmitir hoy a cada persona que está aquí. Te bendecimos y muchas gracias por cada vida que se conecta y gracias por John, Señor, por su familia, también le bendecimos. Muchas gracias por este espacio que nos das en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, es un honor para nosotros estar con ustedes. Gracias nuevamente a John y a cada uno de los que está trabajando fuerte para que esto pueda estar al aire en medio de todo, ¿no? Lo que estamos viviendo a nivel mundial. Entonces, lo que nos correspondió a mi esposa y a mí tiene que ver con la importancia de la comunicación en el matrimonio. Y eso me hace recordar de aquella vez que el esposo le dice a la esposa: vieja, prepárate porque ahora sí voy a amarte. Y la esposa le contestó: por mí te puedes ir a Júpiter. Era un chiste. En este caso yo soy la única que me puedo reír aquí. Bueno, vamos a estar hablando de la comunicación. ¿Qué es la comunicación? La comunicación es la acción consciente de intercambiar información entre dos o más participantes con el fin de transmitir una información. Pero ¿qué es la comunicación en el matrimonio? Bueno, supone que es hablar, preguntar el uno al otro, responder también y expresar y conocer pensamientos, compartir la vida. Eso es comunicación, reflexiones y otras cosas. La comunicación, como decía John al inicio, es uno de los factores más importantes para mantener no solamente un matrimonio perdurable, sino también que sea en armonía. Nosotros no hemos sido los más expertos en el tema de la comunicación. De hecho, hemos tenido muchos problemas por falta de buena comunicación, pero sí nos interesamos mucho en temas que tengan que ver con esto, que pueda mejorar a nuestra comunicación. Y les decía que es para que nuestra relación esté perdurable, pero también para que esté en armonía. No solamente es que duremos, sino que tengamos esa armonía que Dios quiere. El Salmo 133:1 dice lo siguiente: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Muy bien, la palabra armonía es esa relación de paz, concordia y entendimiento entre dos o más personas. En este caso es armonía conyugal, esa armonía en pareja, esa armonía de esos enamorados que están a punto de contraer matrimonio también. Entonces, el comunicarnos de forma efectiva es necesario para mantener la armonía conyugal, pero también la conexión el uno con el otro. Es tan importante. Y un ejemplo de problemas de comunicación podría ser, ahora que estamos usando nuestros celulares, nuestros móviles, un texto por WhatsApp. A veces podemos engancharnos en una discusión por una mala interpretación, porque no es posible entender el contexto de la otra persona. Un ejemplo podría ser lo siguiente. Vamos a poner un ejemplo práctico. Digamos que yo estoy en mi casa y entonces he pasado un día esperando a mi esposo porque él está por fuera y entonces llega la noche y nada que llega y yo quiero que él esté conmigo porque le he preparado una deliciosa cena. Entonces le escribo un mensaje, pero él está en su trabajo en un momento donde a última hora llegó una pareja que necesita consejería urgente. Entonces le cogió la tarde y no pudo llegar a la casa. Entonces hagamos de cuenta que él está en su trabajo y yo estoy en mi casa. La cena está lista, ¿por qué no has llegado? Yo recibo el mensaje: la cena está lista, ¿por qué no has llegado? Ay, vea pues, ¿sí? Si notan lo diferente que es, ella lo está escribiendo de una manera y yo lo puedo estar recibiendo en un contexto totalmente diferente basado en atención. Nosotros hemos optado, un tip práctico es que utilizamos para evitar cualquier
mala interpretación o en un momento de tensión, es dar un mensaje de voz, porque ahí sí me permitiría escuchar la motivación, el sentimiento de mi esposa, la cena está lista, porque no ha llegado, estoy preocupada o algo así. También, si no es posible el mensaje de voz, al final escribir un mensaje con un te amo, te quiero, con una expresión de afecto, y no puedes ahí sí interpretar a tu manera o por tu tensión, sino que vas a leer, así leas, la cena está lista, ¿por qué no ha llegado? Pero luego te amo, entonces como que... Es como una clave para saber esperando. que estamos bien. Es una clave para que no nos malinterpretemos. ¿Sí? Muy bien. Entonces la conexión cercana en el matrimonio dependerá primero de la relación personal que cada uno de nosotros tenemos con el Señor. Es muy importante. ¿Cómo está tu comunión con Dios? ¿Cómo está tu comunicación con el Señor? ¿Sí? Pero lo segundo también es el nivel, cómo nos comunicamos. Entonces vamos a ver 3 niveles de comunicación. Existe el nivel de comunicación superficial, profundo y más profundo. Estos 3 niveles de comunicación los vamos a ir explicando poco a poco. Entonces el superficial está basado en comunicar hechos. El nivel profundo se comunica ideas y opiniones y el más profundo comunica emociones y sentimientos. Entonces hablemos un poquito de el nivel superficial. Este tiene que ver con dar simplemente alguna información superficial. Por ejemplo. ¿Cómo te fue hoy? Bien, estuve visitando a mi papá y ya, hasta ahí llega la comunicación. No hablamos más, simplemente nos comunicamos lo que sucedió en el día así rápidamente y ya. Ese sería el nivel de comunicación superficial. Esta comunicación hace que la conexión en el matrimonio sea débil. Si toda nuestra comunicación en nuestro matrimonio se va a tratar de esa forma, pues vamos a tener bastantes problemas en nuestro matrimonio. El segundo nivel de comunicación es el nivel profundo. Este nivel de comunicación es cuando compartimos ideas y opiniones. Por ejemplo, amor, yo creo que deberíamos de pasar más tiempo con Gabriela, pues hemos tenido unas semanas muy pesadas de trabajo y opino que deberíamos de tener un fin de semana con ella. ¿Sí? Cuando nosotros expresamos opiniones, ideas, este es un nivel un poquito más profundo. Pero un nivel más profundo, que es el tercer nivel de comunicación, se enfoca en emociones y sentimientos. Por ejemplo, amor, mira que sentí que la semana pasada tuviste mucho trabajo y tal vez no tuviste en cuenta que pasaste por alto nuestro tiempo de nuestra cita semanal y yo me sentí un poco triste porque te extrañé mucho. Ese es un nivel de comunicación más profundo. Entonces allí nosotros estamos abriendo un poco más nuestro corazón porque estamos expresando sentimientos, estamos expresando nuestras emociones y es aquí cuando también mostramos nuestras necesidades y esto requiere un nivel de vulnerabilidad y confianza en el matrimonio porque de esa manera no nos comunicamos con todo el mundo, solamente con nuestra pareja. Entonces es necesario que nosotros entendamos que el tercer nivel de comunicación es muy importante, es más íntimo, es más aquí entre nosotros, es más abrir mi corazón para expresar lo que estoy sintiendo. La comunicación efectiva es dinámica. Se necesita hablar y escuchar. ¿Sí? Es muy importante. Se necesita una respuesta de la otra persona, porque aquí no es una relación de uno, sino de dos, ¿no? De dos vías también. Entonces hay un flujo continuo, un intercambio y en el matrimonio, eso es muy importante, ojalá puedan anotarlo, y es que en el matrimonio la meta es escuchar 2 veces más de lo que hablamos. Muy importante. La comunicación profunda y personal tiene varios aspectos, no solamente son palabras, sino que también recuerden que nos comunicamos a través de la calidez de la voz, pero también con los gestos y el contacto físico. Un ejemplo de esto podría ser cuando llego a casa, quizá hay una situación incómoda que generó una molestia y le pregunto a mi esposa, ¿cómo está? ¿Cómo estás? Pues bien, será. Y de pronto la respuesta es esta, entonces, ¿cómo te fue hoy?
Pues más o menos, ahí estoy como un poquito triste, molesta. Ay, amor, ven. No, ¿por qué estás así? Es que me dejaste sola mucho rato y yo quería estar contigo. Esto de abrazar, ¿sí? Me estoy comunicando que no estoy a la defensiva con ella, sino que puedo acercarla hacia mí y puedo romper toda ese malentendido o de alguna Aplacar un manera poquito el momento de apaciguar. apaciguar. Muy bien, por medio del contacto físico. Entonces noten que comunicarnos no es solamente decir palabras, sino que también es estar enfrente de nuestra pareja cuando nos dice algo, mirarla a los ojos, mirarla, que ella se dé cuenta que le estoy prestando atención, porque algo que vamos a aprender acerca de la comunicación reflectiva también es el tema de no es solamente oír, sino escuchar. Y cuando estoy escuchando, estoy atentamente mirando a los ojos, mostrando interés en lo que ella me está diciendo. Y al combinar este lenguaje de atención, un tono agradable de voz y hablar de lo que pensamos y de lo que sentimos, abrimos nuestro corazón, nos sentimos vulnerables, como decía mi esposa, me expongo, ¿sí? Esto es muy importante porque creamos una conexión profunda con nuestra pareja. Todos nosotros, ustedes allá y nosotros tenemos una añoranza, cada uno de nosotros tenemos una añoranza dentro de nosotros de ser reconocidos, de ser escuchados, de ser entendidos, pero esto no ocurre automáticamente en el matrimonio, es algo que debemos cultivar. Nosotros tenemos 24, vamos a cumplir 24 años de casados y una de las pruebas que hemos tenido en nuestro matrimonio ha tenido que ver con la falta de buena comunicación, que ahorita estaremos viendo algunos errores también que cometemos al comunicarnos. Entonces, el testimonio de un matrimonio que estuvo a punto de divorcio era interesante porque ellos cuando fueron a una consejería expresaban cómo se vieron en esa sesión de consejería con un tercero, con un extraño, que estaban abriendo su corazón y estaban expresando sentimientos que no sabían el uno del otro que existían, pero se estaban comunicando a través de un desconocido. Y eso les impactó tanto como, ¿y yo por qué no lo hice con él o con ella solos? ¿Por qué necesitamos aquí un árbitro? ¿Sí? Y eso es porque hay problemas de comunicación. Entonces tenemos esta frase que es muy importante. Dos personas pueden vivir en la misma casa, dormir en la misma cama, pero si no se comunican al nivel de sus sentimientos, puede ser como desconocidos. Tremendo, es decir, como ¿no? dormir con un extraño. Exacto, y es por la falta de comunicación. Cada pareja a nosotros nos ha tomado, digamos, un tiempo encontrar cómo funciona para nosotros estar conectados en nuestro día a día, ¿sí? Cómo mantener conectados. En nuestro caso, cuando tenemos largas horas de trabajo o vamos a estar separados por algún tiempo por nuestro trabajo, pues lo que hacemos es que tenemos una videollamada en lo posible por WhatsApp, tenemos esa bendición de tener una videollamada y mi esposa se interesa si en ese día de pronto no voy a poder ir a almorzar a casa o algo, está muy interesada en lo que está pasando conmigo. Y para nosotros funciona estar conectados y estar en comunicación. Para algunos de ustedes podría ser a través de una llamada, si es posible, a través de un mensaje de voz, un mensaje de texto, o quizá después de llegar del trabajo, saber que van a tener un tiempo para comunicarse, para hablar un poco. Y en esto de la comunicación, los hombres somos a veces muy dados a monosílabos, a simplemente sí, no, y no vamos más allá, pero es tan importante que podamos tener esa comunicación. Siempre se ha dicho que las mujeres tienen, los hombres y las mujeres tienen una cantidad de palabras diferentes, no, una cantidad de palabras durante el día, digamos, ¿sí? Pero el problema es que cuando el hombre ha llegado a casa ya ha gastado, digamos, gran porcentaje, pero la mujer está ahí y no ha gastado esa cantidad de palabras que tiene y que necesita ser escuchada, necesita comunicarse y nosotros necesitamos trabajar en ello. Entonces, las conversaciones, eso también es muy importante, las conversaciones no tienen que ser profundas y emocionales siempre, porque si es así,
Cuando digo profundas y emocionales, no es simplemente sentarse a tratar asuntos o problemas, porque de ser así, cuando el otro cónyuge, alguno de los dos que le sea más difícil expresarse o demás, van a querer evitar la conversación porque sabe que será algo intenso. Entonces, es cultivar la comunicación. Si siempre son profundas, como les decía ahora, pues van a huir el uno del otro quizá. Sí, porque a veces se vuelven como conversaciones donde solamente tratan problemas grandes o cuando ya explotamos. Exactamente. Y entonces no aprendemos a decirnos cosas sencillas, básicas del día a día. Y es necesario que nosotros podamos aprender a decir lo que nos pasa, a decir lo que pasa por nuestra mente también. Y esto es mejor porque de esa manera no nos vamos a mantener como alejados el uno del otro, sino que vamos a tener ese buen hábito de estarnos hablando frecuentemente. Así es. Entonces, la comunicación efectiva nos acerca a un nivel emocional. Un tip práctico que nosotros hemos aprendido, que mi esposa estaba diciendo ahora, habla acerca de la cita que tenemos. Semanalmente tratamos de tener una cita porque es el momento donde podemos abrir nuestro corazón, expresar lo que nos ha pasado y tratamos y procuramos que en esa cita no toquemos temas de nuestro trabajo o cosas de la iglesia, sino que hablamos de nosotros, de nuestros sentimientos, de lo que me parece lindo que él ha hecho conmigo durante esa semana y al mismo tiempo él también manifestar cosas buenas de nosotros. Tratar de dejar a un lado el tema de los hijos o de los compromisos que tenemos o de las deudas que tenemos o si ya pagamos tal recibo. Entonces tratamos como dejar de lado eso porque la cita para nosotros es algo para nosotros, es algo más íntimo donde separamos ese espacio precisamente para tener este buen hábito de estar hablando frecuentemente. También es importante que cuando ustedes que lo van a empezar a hacer, a sacar esa cita semanal, de verdad le den la importancia. Sé que hay veces que tenemos semanas muy atareadas y mucho trabajo, y tal vez no podamos hacerlo en esa semana, pero procuramos tenerlo presente y no dejarlo pasar. Y si esa semana no lo estuvimos, pues la semana siguiente tratar como de separar ese tiempo, que es muy importante para poder tener nuestro tiempo de comunicación. Hay una situación que se presenta en el tema de la comunicación y que esto nosotros no lo hemos inventado, lógicamente hemos leído, hemos visto mucho material al respecto y mucho de ello estudios han mostrado por qué a algunas personas no les resulta natural, ¿sí? Y tiene que ver con personalidades también, esto de poderse comunicar mejor unos que otros o expresar sus opiniones o sentimientos, y tiene que ver mucho también en la forma de crianza que cada uno de nosotros, recuerden que somos dos mundos totalmente diferentes y quizá en mi casa, estoy colocando un ejemplo, ¿sí? En mi casa quizá no me enseñaron a comunicarme, es más, cuando lo iba a hacer quizá me callaban o me sentía ignorado si daba una opinión, si expresaba un sentimiento, era como que no importaba. Entonces muchas veces llegamos así al matrimonio y eso mismo es lo que traemos y empezamos a no comunicarnos, a no expresarnos. Porque estamos prevenidos, exacto. Sobre todo porque estamos prevenidos, porque cuando fuimos pequeños a lo mejor íbamos a dar nuestra opinión y nos decían, usted no hable, cállese. En este momento estoy ocupado y no puedo atenderte. Entonces nos acostumbraron a muchas personas a callar, a no expresar lo que sentimos, y en el momento en que vamos creciendo, madurando, formando hogares, pues traemos todo eso con nosotros y no vamos a poder tener esa facilidad de expresarnos fácilmente con las personas que nos rodean, no solamente con nuestro esposo, sino con cualquier persona. Entonces vemos que para comunicarnos ahí vamos a tener algunas dificultades y tenemos que reconocer o conocer esas dificultades, descubrir esas dificultades y poder enfrentarlas, abordarlas con nuestro cónyuge. A otros no solo les es difícil expresar lo que sienten, sí, que ya es un nivel para hombres, por ejemplo, muchas veces les es complicado expresar sus sentimientos, pero a otros es reconocer aún cuál es ese sentimiento que tienen y a veces solamente se refleja a través de una manifestación, digamos, puede ser de enojo, pero porque les es difícil, se frustra al no poder reconocer
lo que siente y entonces no puede comunicarlo, pero lo que refleja quizás es una molestia continua cuando realmente hay un sentimiento detrás de esa molestia que no siempre es el mismo. Y para eso es importante reconocer que si estoy triste, si estoy ansioso, si estoy preocupado, sí, porque a veces el rostro es el mismo y suele, ¿no? Mi esposa me pregunta, ¿qué tienes? ¿Sí? Y es de eso de aprender, saber si estoy desenojado o preocupado o triste, estoy angustiado por algo y es bueno como identificar realmente, porque eso nos permite comunicarnos. Entonces mi esposa si sabe que estoy preocupado por algo, pues ella sabe que no es con ella, ¿sí? Ni es en casa, entonces me ayuda de pronto en ese momento se acerca para orar por mí, ¿sí? Para conocer mi situación y interesarse en lo que estoy sintiendo y es de gran bendición. Anteriormente no sabía identificarlo y entonces siempre estaba molesto y yo no sabía qué le pasaba, no, ya no sabía si estaba triste, preocupado, molesto, lo que fuera, pero porque siempre su reacción era la misma. Hasta que poco a poco, aprendiéndonos a comunicar, pues hemos lidiado con esto un poco mejor. Entonces, en el peor de los casos, otros confían más en un tercero que en su propio cónyuge. Y decimos en el peor de los casos porque eso es fatal. O sea, el hecho, y no sé si les ha pasado, se han sentido así, y algunas veces lo hemos experimentado, que quizá es ir a contar o ir a abrir tu corazón con un tercero, digamos, con alguien, en este caso, digamos, contar con un buen consejero, alguien cristiano, alguien que ama al Señor, que te va a aconsejar desde la palabra de Dios, pero estás de todas maneras abriendo tu corazón, estás quedando vulnerable, ¿sí? Hay una confianza que no estás encontrando en la persona que deberías encontrarlo y que es con la persona que estás teniendo esa dificultad de comunicación, imagínate. Entonces, en el peor de los casos, es como que algunos confían más en un tercero que en su propio cónyuge, como el ejemplo que colocábamos ahorita de tener que tener un árbitro ahí enfrente para poder comunicar cosas. Por ejemplo, ¿qué tal ir a hablar de la intimidad sexual? ¿Sí? ¿Qué pasa? Y decir, hombre, ¿por qué no puedo decirle esto a mi esposo? No, porque si le digo eso se enoja. O muchas veces también se cuenta a otras personas porque tal vez no se siente escuchada con su esposo, digamos, en el caso de una mujer, prefiere contar sus sentimientos, abrir sus emociones con una hermana, con la mamá, con la mejor amiga, porque cuando lo habla con su esposo, pareciera que no la escuchara. Entonces, esto sucede mucho. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estamos hablando de una comunicación más profunda, no superficial. Hay momentos, no siempre será así, pero recordemos que este tema en el matrimonio es importante, comunicación más profunda. Y es importante no esconder en esta comunicación profunda, no esconder los pensamientos ni los sentimientos, sino compartirlos. Y es fatal para un matrimonio donde no se pueden compartir lo que sienten ni lo que piensan, porque van a ser juzgados, van a ser criticados, es terrible. Entonces, mira, esta frase es muy importante, que tiene que ver con ocultar a tu cónyuge. Ocultar a tu cónyuge lo que piensas o sientes es como presentar cargos en su contra sin permitirle defenderse. ¿Qué significa esto? Que cuando tú ocultas lo que piensas o lo que sientes, es probable que tu cónyuge repita nuevamente eso que haces, que está haciendo que te molesta, pero lo estás ocultando, no lo dices. Y quizá vuelve y lo hace y eso te molesta de continuo, pero es precisamente porque lo estás ocultando y es como si estuvieras presentando cargo y además pues te causa una molestia y estás molesto con él o con ella. Entonces es como presentar cargos en su contra sin permitirle que se defienda, porque no estás diciéndole, mira, esto que haces no está bien, no estás comunicando lo que sientes, cómo te sientes con eso que ha dicho o qué piensas al respecto de algo. Entonces, ser persistentes en el buen sentido, de hacerle preguntas a nuestro cónyuge, nos permitirá sacar a la luz las cosas. No ser goteras continuas, pero sí ser persistentes en como un interés. Yo pregunto para obtener información y cuando obtengo información
¿Qué hago con esta información? ¿Sí? Y poder, eso va a ayudar a una mejor relación. Entonces, también es importante en la relación de pareja que nos esforcemos en mantener una comunicación real. El conocimiento de este tema enfatiza la importancia del tiempo de calidad que se organiza en tiempos difíciles. El tiempo de calidad es lo que hablábamos ahora, ese tip práctico que necesitamos. Entonces, si tu cónyuge es una persona que le cuesta verbalizar sus sentimientos, se puede sentir expuesto o vulnerable al comenzar a hacerlo. Cuando lo hagan, cuando hablen, asegúrate de hacerle sentir a salvo para que pueda abrirse. Para esto, él o ella necesitan saber que no te vas a molestar, rechazar o culpar por lo que dicen, ¿sí? Entonces, hay personas que no expresan lo que están sintiendo porque cada vez que tratan de tener una conversación con su cónyuge, ni siquiera ha terminado de decir lo que quiere decir y ya la otra persona lo está atacando o le está refutando o lo está juzgando. Entonces, cuando esto pasa frecuente, la persona al no sentirse escuchada, sencillamente pues va a decidir, mejor no le cuento. Entonces empieza a guardarse cosas y ya no va a tener ese nivel de confianza con su esposo o con su cónyuge porque se siente de esta manera. Entonces lo mejor es cuando vayamos a hablar, hagamos sentir a la otra persona a salvo, ¿sí? Como que estoy aquí, te estoy escuchando, eres importante para mí. Y no como esperar a ver qué me va a decir para ver cómo le refuto lo que quiere manifestarme. Entonces, hasta aquí hemos visto 3 niveles de comunicación. ¿Cómo nos estamos comunicando? Superficialmente, con un poco más de profundidad, con ideas y opiniones, o aún más profundo con sentimientos y emociones. Muy, muy importante. Lo segundo que quiero que veamos o que queremos ver y tratar en esta noche es la importancia de escuchar, ¿sí? La importancia de escuchar. Santiago 1:19 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Dice, todo hombre, ¿sí? Debe ser pronto para oír. Y eso es bien interesante. Recuerden que decíamos que en el matrimonio debemos escuchar 2 veces más de lo que hablamos. Entonces, para una comunicación efectiva, es vital el hablar, el expresar las emociones, los sentimientos, como acabamos de verlo, pero también lo es escuchar. O sea, no solamente hablamos, sino que también es muy importante escuchar, como nos dice Santiago. Damos por hecho que escuchamos y tal vez es porque no podemos cerrar nuestros oídos como cerramos nuestra boca para hablar o nuestros ojos para ver. O sea, si hacemos esto, pues nos vamos a ver muy infantiles, ¿no? Entonces damos por entendido que estamos escuchando porque no estamos colocando nuestras manos en nuestras orejitas, pero muchas veces no estamos escuchando, sino que estamos oyendo, estamos distraídos totalmente. Y, ¿sabes? Podemos volvernos selectivos en lo que escuchamos y a quién escuchamos. Y aquí tenemos otra frase importante. Dice, si no escuchamos a nuestro cónyuge, podría cerrarse y es posible que no te hable de sus pensamientos y sentimientos y de esta manera podrían desconectarse. ¿Puedes volverlo a repetir? Si no escuchamos a nuestro cónyuge, podría cerrarse y es posible que no te hable de sus pensamientos y sentimientos y de esta manera podrían desconectarse. Exacto. Recuerden que estamos hablando de la importancia de la conexión. La comunicación nos da conexión, nos da cercanía. La falta de comunicación nos vamos alejando que estamos bajo el mismo techo, pero somos un par de desconocidos, ¿ok? Entonces, si no escuchamos, entonces lo que vamos a hacer es que nuestro cónyuge quiere hablarnos, pero al no escuchar, vamos a cerrarnos, ¿sí? Y es posible que no me comparta lo que siente, ni sus pensamientos, ni sus sentimientos, y de esta manera vamos a terminar desconectados, y eso no es la voluntad de Dios para nosotros. Escuchar, entonces, es una de las habilidades esenciales, porque tenemos que aprender si queremos tener un matrimonio fuerte. O sea, el escuchar
es algo que aprendemos, como el contentamiento es algo que aprendemos, y el matrimonio es perfecto para aprender a escucharnos, ¿sí? Y es muy importante. Este aprendizaje puede durar años, porque generalmente no se escucha de forma natural. Vuelvo y repito, oímos, pero no escuchamos. Escuchar es algo que aprendemos. Y sabes que quiero decir algo aquí para las parejas que tienen niños pequeños. También esto es importante, porque a veces cuando llega, digamos, el hombre de trabajo y encuentra a la esposa un poco afanada por el cansancio del día de estar atendiendo a los niños, ya el esposo también llega cansado de su trabajo y no se toman ese tiempo para hablarse, sino que ya no ven la hora de acostar a dormir a los niños, el esposo no ve la hora de llegar a su cama, están tan agotados que día a día pasa lo mismo y no se toman ese tiempo realmente para escucharse, ¿sí? Les gana el cansancio y ahí debemos tener mucho cuidado, porque si no, van a pasar los días, los meses, y llegará un momento donde ya te vas a sentir tan desconectada, tan desconectado de tu cónyuge, que solamente hablan de cosas. Me trajiste el biberón del niño, hay leche para el bebé, trajiste los pañales, y solamente su comunicación se limita a ese tipo de necesidades. Se comunican para mandados. Para mandados. Y quehaceres, pero no para interesarse cómo se siente su esposa, cómo se siente a su esposo. Por eso yo utilizo una frase, y utilizamos mucha frase esta frase en nuestro matrimonio, que es: necesitamos hacerlo de forma intencional. O sea, si tú no pones en un calendario, si tú no separas ese tiempo, si tú no lo van a hacer. Si a partir de la fecha, si no lo tienen, se dan cuenta que viven, pero no son intencionales con esos tiempos, seguramente no lo van a hacer, ¿sí? Porque el afán de la vida, los quehaceres y demás, seguramente estamos viviendo en una vida muy acelerada, muy agitada, ¿sí? Y no vamos a hacer estos saltos, estas pausas que nos permiten abrir nuestro corazón, generar confianza, tener conexión el uno con el otro. Aquí viene otra frase interesante. Escuchar es un gran regalo que podemos darle a nuestro cónyuge y a nuestro matrimonio. Escuchar es un gran regalo que podemos dar a nuestro cónyuge, a nuestro matrimonio, a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestros seres queridos. Escuchar es una bendición. Lo interesante de todo es que a veces los más difíciles de escuchar son nuestros seres más cercanos. Tremendo, ¿no? ¿Por qué será? A veces el tener a los más cercanos es a los que menos escuchamos o no tenemos como esa paciencia para escucharles, y son los más importantes. Tu esposa es importante y necesitas escucharla. Tu esposo es importante y necesitas escucharlo. Tus hijos son importantes. Mira cómo la falta de buena comunicación, temores, expresar sentimientos, lo que pienso y lo que siento, puede ser desde casa. Podría decir algo y ya me callaban, entonces llego al matrimonio y tampoco me comunico, no expreso, y es importante también. Es tan sencillo dejar de escuchar a nuestra pareja o ignorarla porque creemos que estamos seguros de lo que van a decir. Entonces ahí lo que hacemos es detener la conversación, a veces para acelerar las cosas. ¿Sí? Pero esto hace que tu pareja deje de decir lo que piensa, lo que siente. Mira que hemos estado hablando mucho el dejar de decir, el cohibir la relación de saber qué le gusta a mi esposa, cómo se siente mi esposa. Es tan importante en la comunicación. Entonces, cuando no somos escuchados, pueden generar un sentimiento de frustración. La persona se puede sentir frustrada. Cuando no soy escuchado, puedo sentir que no me apoyan, ¿sí? También que estoy menospreciado. Y por eso es un regalo al matrimonio. ¿Por qué? Porque esto lo he escuchado mucho de mi esposa, y créanme que y pregúntenle ustedes a sus esposas, hombres, ¿sí? ¿Cómo se siente su esposa al ser escuchada? No al ser juzgada, no al ser interrumpida cuando está contando algo, sino ser escuchada simplemente. ¿Cómo te sientes? Pues muy mal, pero también quiero darle... No, ¿cómo te sientes si te escucho? Pues súper bien, me siento súper amada, me siento importante para apoyada. ti, apoyada.
Pero también quiero dar un consejo aquí a las mujeres porque nosotras tendemos a hablar más, ¿no? Tenemos Sí. muchas palabras para decir en el día y entonces a veces no tenemos como esa consideración también con la otra parte que nos está escuchando y hablamos y hablamos y hablamos y hablamos muchísimo, muchísimo. Entonces hasta a veces se pierde el hilo conductor de lo que realmente queremos decir. Entonces yo les animo a que seamos concretas a las mujeres, a poder hablar, expresarnos, pero también ser consideradas con la persona que nos está escuchando porque se puede cansar, puede ir pensar en otras cosas cuando la conversación es demasiado larga. Así es. Entonces vamos con el tercer punto. ¿Sí? Recuerden, una comunicación efectiva es a nivel profundo. Lo segundo es que escuchar es muy importante. Decir cómo nos sentimos es importante. Expresar sentimientos y emociones es importante, pero también escuchar es doblemente importante. ¿Qué puede interponerse para que seamos buenos oyentes? ¿Sí? Tal vez no tuvimos el modelo, ya lo hemos dicho, estando en casa, de nuestros padres, siendo niños y muchas cosas experimentamos que nos ignoraban, criticaban, menospreciaban y por instinto justificamos, nos defendemos y eso se ha vuelto un hábito. Recuerda que llegamos al matrimonio y podemos tener hábitos, malos hábitos de comunicación y de ellos vamos a hablar. Vamos a decir 5 malos hábitos que tenemos al comunicarnos y nos gustaría que ustedes pudiesen hacer un checklist en esos malos hábitos. Yo, por lo menos, he fracasado, he fallado en la mayoría de ellos. Mi esposa es muy buena escuchando. Para mí tengo que ser más intencional. Entonces, 5 malos hábitos que tenemos para comunicarnos o 5 malos hábitos que tenemos al escuchar. Lo primero. Bueno, primero es que podemos llegar a desconectarnos. Por ejemplo, la persona está contándonos algo y nosotros cogemos el celular. Sí, espérate, es que estoy contestando aquí un mensaje. O me está hablando la persona y resulta que su perfume me acordó a un lugar donde estuve. O escogemos el peor momento para hablar porque tenemos el televisor enfrente y entonces él me está hablando, pero estoy pendiente. Uy, la noticia de hoy, el paro, esto estuvo tremendo acá en Colombia hoy. ¿Y qué me dices? Entonces, como que eso nos desconecta. O a veces me está contando algo y una palabra que dijo me hizo transportar a un recuerdo de un lugar donde estuve hace unos años y perdí completamente el hilo de lo que él me estaba queriendo decir. Entonces, la falta de interés te desconecta. Se requiere de generosidad para escuchar y estar interesado en el mundo del otro, en especial si estamos involucrados en actividades diferentes. Para nosotros es más fácil porque estamos en el mismo llamado, digamos, trabajamos juntos todo el tiempo, entonces estamos en la misma actividad, pero cuando uno tiene una actividad y el otro otra diferente, necesitan mostrar interés en el campo del otro, muy importante. Segundo, mal hábito de escuchar. Este hábito es terrible, es tranquilizar, ¿sí? Lo he experimentado. Por ejemplo, cuando queremos decirle algo a nuestra pareja y la pareja solamente te dice palabras como no te preocupes, todo va a estar mejor, o dice, ¿será que estás así tranquila? ¿Por qué no vas a dormir mejor? Que de pronto es que estás cansada. O le estoy contando algo y me dice, por ejemplo, pero eso no es tan malo, hay casos peores. Ese tipo de palabras, pues realmente rompe la comunicación, no nos hace sentir bien, no necesitamos que nos tranquilicen muchas veces, solamente necesitamos que nos escuchen. Y a mí me pasa mucho, como decía mi esposa, lo ha vivido en carne propia, es porque trato de tranquilizarla en el sentido de quiero tener el control, que todo está bien y de ser optimista, digamos. Entonces, pero esto no ayuda a lo que mi esposa está sintiendo muchas veces. Muchas veces es bueno, pero no siempre, ¿sí? Ahí donde tenemos que ser pertinentes cuando lo hacemos, pero tranquilizar es cuando alguien nos dice algo difícil y la verdad es un mal hábito de escuchar, ¿sí? Querer dar consejos también me pasa, ¿sí?
Los consejeros siempre queremos dar una solución y las mujeres lo único que quieren quizá en un momento es un abrazo, ¿sí? Y los consejeros a veces queremos dar una solución al problema, pero el problema es que el hablante generalmente quiere ser escuchado y entendido, no aconsejado. O sea, cuando mi esposa viene a mí, ella no quiere ser aconsejada, sino simplemente escuchada, entendida, valorada. Escuchar es un regalo, recuerden. Hay otro que es salir por la tangente. Cuando estás hablando y te tomas el tiempo para que la otra persona entienda lo que le quieres decir, y cuando llegas justo a ese momento de la parte más importante de lo que querías comunicar, la persona te interrumpe y dice, oh, si yo viví algo semejante a eso, a mí me pasó también algo similar, y resulta que terminan secuestrando la conversación y se perdió totalmente lo que yo quería decirle. Eso es terrible. Ajá, y el quinto, y terrible, y el peor y más común hábito según para muchos, podría ser, y por eso les digo, debemos de ser muy intencionales, y nuestro cónyuge también está para hacernos caer en cuenta, porque el tema no es simplemente mala comunicación entre nosotros, sino que si yo no me comunico bien con mi esposa, también es posible que me esté comunicando mal con mis compañeros de trabajo, y mi esposa puede hacerme caer en cuenta de esos errores con amor y demás, igual yo hacia ella, pero es interrumpir. El quinto mal hábito que tenemos para comunicar, para escuchar, es interrumpir, ¿sí? Si hablas con alguien que interrumpe, no puedes darte el lujo de respirar o pensar. Si lo haces, pierdes la oportunidad de comunicarte, ¿sí? Una persona, si tú estás hablando con alguien que te interrumpe, no puedes darte el lujo de pensar para decir una idea porque se mete en la conversación, y si lo haces, entonces pierdes la oportunidad para comunicar. ¿Sabes? Un hombre interruptor serial dijo lo siguiente: pensé que las conversaciones de los demás solamente duraban hasta que yo podía volver a hablar, ¿sí? Y tenemos que tener mucho cuidado. 5 malos hábitos al comunicarnos. El primero es conectarte, porque vienen imágenes, recuerdos, el querer tranquilizar, querer dar consejos, salir por la tangente, ¿sí? O querer darse la solución, ir por la tangente. Y el quinto, interrumpir. Perdón. Muy bien, están muy conectados los que están detrás de... Quiero decir algo, y es que también, en el caso de nosotros, bueno, mi esposo muchas veces cuando está conversando con alguien, específicamente como en una consejería, tiene el hábito de tomar su tablet o su celular en donde están las notas, y él está escuchando a la persona, pero está haciendo esto. Entonces, un día le hice caer en cuenta que si para él es importante, porque él ahí está llevando como los puntos importantes para él después hablar y aconsejar, pero la persona puede estar pensando que no le está prestando atención o no está siendo escuchada. Entonces, si tienes algún tipo de pronto de hábitos como este, es bueno que le anuncies a la persona que no está chateando. Que no está chateando y que estás muy interesado en escucharlo, solo que estás tomando nota de algunas cosas que después... de los puntos más importantes para luego tratarlos en la consejería o en la conversación. Eso es lo que hago personalmente. Muy buen punto, amor. Entonces, en conclusión, esos 5 malos hábitos evitan que tú digas lo que sientes o piensas, y si esto sigue pasando, pues lógicamente la persona que quiere acercarse, que quiere abrir su corazón, que quiere exponer, va a empezar a cerrarse y a rendirse también. Y dice, ¿para qué lo hago si no me va a escuchar? ¿Sí? Pero recuerden que hay un texto muy importante: no seas vencido de lo malo, sino que vences con el bien el mal. Romanos, los de producción me ayudarán un poco más, pero Romanos dice, no seas vencido, creo que Romanos 13, algo así, bueno, no seas vencido de lo malo, sino que vence con el bien el mal. O sea, no te dejes vencer por estos 5 malos hábitos de escucha de tu cónyuge, de tu ser querido, sino que ve adelante y sigue insistiendo con buena actitud para que él pueda entender y pueda escuchar. Es muy importante. Vale la pena que nos preguntáramos cuáles de estos malos hábitos tenemos, identificarlos, orar
arrepentirnos, entregarlos al Señor. Y cambiar. Romanos 12:21, uy, casi le doy, sí, Romanos 12:21, gracias, ¿sí? No seas vencido de lo malo, sino que vence con el bien el mal. Si te resulta difícil identificar tus malos hábitos, ¿sabes qué puedes hacer? Si alguno está diciendo, bueno, yo de esos 5 malos hábitos no sé cuál tengo, pues ¿sabes a quién puedes preguntarle? A tu cónyuge. Ella sí puede saber más o él puede saber más cuáles son esos malos hábitos. Y que si tú no tienes. tienes cónyuge, pues de pronto a la persona más cercana que está ahí a tu tu lado, papá, la persona tu que mamá, convive tu enamorado. contigo. Ajá. Muy bien. Entonces, solamente reconociendo nuestros malos hábitos podemos empezar a cambiar. Cuando identificamos el problema podemos empezar a trabajar y ser intencionales. Recuerden, ser intencional es muy importante. Vamos a terminar con esto de escucha reflectiva, porque entonces aquí vemos el problema, veamos soluciones y son 5 pasos de escucha reflectiva. ¿Qué es escucha reflectiva? Recuerden que hemos estado hablando que no es lo mismo oír que escuchar. La misma Biblia, el Señor cuando dio los mandamientos decía, escucha, si escuchas atentamente, o sea, hay una intención, quiero escuchar, estoy aquí deseoso, quiero apuntar, no me quiero perder de esto. Entonces, esta escucha reflectiva se basa en la investigación. Entonces, el número 1 es... Intenta ponerte en los zapatos de tu pareja. ¿Qué significará esto? Dice, tu pareja puede tener problemas para expresarse y tal vez no estás acostumbrado a hacerlo o podrías estar tratando de expresar tus sentimientos al hablar, entonces no lo presiones y no tengan miedo del silencio. Exacto, entonces él quiere hacerlo o se lanza, pero entonces se siente presionado, se siente juzgado, criticado, todo eso tenemos que quitarlo de ahí. Recuerden que nos comunicamos con nuestro rostro, empieza a hablar o con nuestros gestos, empieza a hablar y ya torcemos los ojos, levantamos las cejas, nos fruncimos el ceño, entonces, no, ya se molestó, entonces no podemos continuar. Y no todos tienen la misma facilidad para expresarse, entonces Así tenemos es. que ser pacientes y con amor enseñar a nuestro cónyuge de pronto a expresarse de una mejor manera, ¿no? Número 2, reconozco lo que dice, ¿sí? Reconocer lo que la persona está diciendo, lo que el hablante, lo que tu cónyuge, en este caso que lo estamos aplicando al matrimonio, cuando escuchas lo que tu cónyuge quiere decir, hay una palabra que es retransmitir. ¿Y qué es retransmitir? Es repetir los puntos principales que estás escuchando. Lo mismo que estaba diciendo mi esposa que hago cuando tengo una consejería es tomar nota y es repetir, retransmitir y repetir, pero lo importante de esa conversación, y eso es muy importante porque tiene 2 beneficios. Pongamos un ejemplo para hacer lo de retransmitir. Por ejemplo, amor, quiero decirte que esta mañana estaba en el segundo piso de la casa y sentí que estabas molesto porque escuché que azotaste la puerta, pero luego bajé y lo que entendí fue que estabas sacando la basura, pero la verdad estaba asustada porque pensé que te había sido molesto. En este caso, lo que estamos teniendo también es la solución de un enigma, ¿sí? Mi esposa está entendiendo algo que ocurrió, ella asimiló unos hechos de una manera diferente, pero diferente a cómo fueron los hechos. Entonces lo que yo puedo decirle es, mira amor, eso que tú escuchaste cuando salí, vino un viento y cerró la puerta, pero no era que estuviera, o sea, se unió y por eso tengo que resolver ese enigma, y es que aunque estaba molesto, ¿sí? Yo no azoté la puerta, quien azotó la puerta fue el viento, pero estoy dándole a entender que estoy escuchando lo que ella me está diciendo y también resuelvo un enigma. Entonces repetir los puntos principales, ¿sí? Cuando ella puede contar otra situación y yo puedo repetir lo que ella está diciendo, reconozco lo que ella está diciendo. Eso es muy importante porque esto tiene 2 beneficios. Por un lado, ¿sí? Le estoy mostrando que estoy entendiendo, le estoy dando a saber si estoy entendiendo. Y por otro lado, ella se está dando cuenta si yo realmente estoy entendiendo. No sé si es claro lo que estamos diciendo. ¿Nos estamos comunicando bien? Esperamos que sí. ¿Sí? Entonces, los 2 beneficios de reconocer lo que se dice, y ya vamos cerrando, nos ayuda a nosotros a averiguar si pudimos entender
lo que nuestra pareja nos dijo y segundo, les ayuda a saber si los estamos entendiendo. Entonces, en este punto, quisiéramos decir nuestro punto de vista, ¿sí? Pero nada, ella simplemente se está comunicando. Lo tercero sería... preguntar. Entonces, cuando él me transmite algo, me está comunicando algo, mi parte es, ¿cuál es la parte más importante de lo que dijiste? Porque a veces tendemos a irnos por las ramas y no ser puntuales y no expresar claramente lo que realmente queremos sacar del corazón, lo que tenemos allí. Entonces es importante preguntar, de todo esto que me has dicho, ¿cuál es la parte más importante que dijiste? Entonces, eso ayudará con frecuencia a que la gente no hable con rodeos, sino que sea directo y exprese el centro de la situación que quiere manifestar. A veces nos vamos por las ramas y no estamos dando en el punto. Lo cuarto es ayudarlos a pensar en lo que podrían hacer, ¿sí? Preguntar por lo específico, muy bien. Ayudarlos a pensar en lo que podrían hacer es el cuarto punto. La pregunta sería, ¿y a ti qué te gustaría hacer? Recuerden, estamos solucionando, hay un conflicto, hay una situación, y entonces la pregunta podría ser, ¿y a ti qué te gustaría que yo hiciera? ¿O qué crees que deberíamos de hacer como matrimonio? Eso es muy importante, ¿saben por qué? Porque en lugar de dar consejos, en lugar de decirle a su cónyuge lo que debe hacer, es 100 veces más poderoso preguntar sus ideas o lo que quieren, preguntar las ideas. ¿Cómo quieren resolver esa situación? Hacer parte de esa solución. A veces ni necesitamos hacer algo, simplemente es hablarlo, es suficiente. ¿Ok? Y la última. Hacer una última pregunta. ¿Hay algo más que quieras agregar? Eso es importante, hacerle sentir a la persona que queremos ayudarle a dar la idea principal de lo que quiere expresar. Y este tipo de preguntas le ayuda como a manifestar o a no quedarse corto en lo que está diciendo, porque a veces no ha terminado la idea de lo que quiere decir, pero preguntarles esto, ¿hay algo más que quieras agregar? Va a decir, ok, no he terminado, mira, pienso que tal y tal y tal cosa. Este tema y esta herramienta que hoy estamos entregando en sus vidas de escucha reflectiva, al principio parecería muy mecánica, muy como artificial al inicio, pero si tú lo haces de continuo, es importante, y si tienen esa cita y demás, es una gran bendición. ¿Por qué? Porque ya no es tan estructurada como, número 1, ¿qué es lo que tengo que hacer? Número 2, y ahora pregunto y me quedo, no, voy haciéndolo de una manera, puedo tener estos pasos allí. Lo primero, como decíamos ahorita, ponte en los zapatos de tu pareja, reconoce lo que dice, también preguntas, ayúdale a pensar qué se podría hacer, y si quiere agregar algo más, ¿sí? ¿Hay algo más que quieras decirme de eso que te trae una molestia? O sea, hacerlo como al principio va a ser como artificial, pero luego va a ser muy fluido. De verdad, es una excelente herramienta. Así es. Háganlo, porque esto nos va a ayudar a comunicarnos mejor y poco a poco lo vamos a hacer fluidamente. Ya va a ser más natural. Terminamos con esto. ¿Qué tan buena es tu comunicación? ¿Sí? Esta pregunta debe llevarnos a evaluar dos cosas. Ayudarnos a identificar aquellas áreas en las que eres bueno, ¿sí? Por ejemplo, aquí hemos demostrado algunas cosas en las que yo agradezco a mi esposa, que es muy buena comunicándose, ¿sí? Y agradezco por su vida. Y la segunda es en la que no eres tan bueno hablando o sueles evadir. Necesitas aprender este arte de comunicar. El comunicarnos es un arte, ¿sí? Y necesitamos pedir la guía del Espíritu Santo, ¿sí? Ser sensibles a la voz del Señor y utilizar estas herramientas prácticas que hoy hemos visto con ustedes. De esta manera, vamos a orar y pedimos al Señor que sea guiándonos en este arte de comunicarnos, que a veces no es tan fácil, y tener una buena comunicación nos va a permitir una armonía en el hogar. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, y que seamos prontos para oír, tardos para hablar, y que no seamos vencidos de lo malo, sino venzamos con el bien el mal. Recuerden ustedes, matrimonios que están aquí,
cuál fue la última cita que tuvieron juntos. Y si la han tenido, ¿de qué hablaron en esa cita? Y ustedes van evaluando, ¿realmente mi comunicación está bien, está mal? ¿El tiempo de citas es importante para nosotros o no? ¿Lo estamos haciendo? No necesariamente tienen que tener un dineral para ir al súper restaurante o una salida muy costosa. Simplemente con salir a caminar juntos, tomarse un café en su propia casa, en un lugar solos, es una cita y esos espacios son importantes para comenzar a comunicarnos y abrir nuestro corazón. Vamos a tiempo de preguntas y respuestas y al final oramos. Ahí está Johncito. Muy bien, Hernando. Excelentes consejos en cuanto a la comunicación. Muchas gracias. Yo tengo para añadir tal vez a la lista de los malos hábitos. No sé si tal vez está incluido en la lista que ustedes han dado, pero estaba pensando que algunos tienen la tendencia cuando hay enojo, cuando están discutiendo, de siempre tener la razón o ganar la discusión. Eso es muy problemático también. Yo creo que es parte de la humildad que tenemos de rendir preferencia a otra persona y no siempre tener que ganar la discusión. ¿Es cierto? Total, Johncito, es preferible, es más importante la relación que tener la razón. Y a veces le damos más importancia a la razón que a la relación. Muy importante. Pienso que eso también tiene que ver con la madurez espiritual de ambos, de reconocer que es mejor menguar, como dice el Señor, y dejar que el otro se exprese. No siempre tenemos que tener la razón. Muy bien. Hernando, durante la semana ustedes tienen un tiempo devocional. ¿Nos pueden decir qué días son? Tal vez algunos de nuestros oyentes querrán escucharles a ustedes, si está bien. Claro que sí, Johncito, nosotros estamos por Facebook Live, Capilla Fidelidad, y estamos teniendo lunes, miércoles y viernes unos tiempos de devocional a las 6:30 de la mañana. Entiendo que es la misma hora de ustedes, 6:30 de la mañana, bueno, hora Colombia, porque sabemos que también tienen estudiantes en muchas partes del mundo. Así es, y voy a aprovechar de hacer el anuncio en este momento de los devocionales de mi esposa Pilar. Son de lunes a viernes a las 7:45 y ella está muy feliz de recibir a las mujeres, pues en su estudio están en el libro de los Salmos. Y yo cada día, de lunes a viernes también a las 8:30, estamos estudiando el libro de Mateo. Ya vamos a empezar mañana el capítulo 21. Y queremos decirles acerca de nuestro estudio de los distintivos de Calvary Chapel. Es en inglés los martes en la noche a las 8. Y todos están bienvenidos, los que hablan inglés, pues, o si quieren avisar a otra persona también. Y hemos empezado un estudio muy interesante, religiones y sectas del mundo, los jueves en la noche a las 8. Y qué alegría tenerles si ustedes quieren acompañarnos y tal vez enviar a sus amistades una invitación también. Este jueves vamos a estar hablando del tema del judaísmo. Va a ser muy interesante. Hernando, tenemos unas preguntas para ustedes. Entonces, la primera pregunta es de Sandra, de tu iglesia. Ella les envía saludos. Dice, ¿qué consejos le dan a los esposos que no tienen la capacidad de reconocer sus propios errores y no tienen la humildad para pedir perdón a sus parejas? Bueno, un saludo también ahí a Sandra. Y bueno, el consejo para estos esposos, lógicamente es lo que dice la palabra con respecto a la humildad, y eso tiene que ver, como lo dice ahí,
no tienen capacidad de reconocer sus propios errores, tiene que ver con orgullo, ¿no? Y lo que dice el Señor acerca del orgullo y la humildad. Todo el contexto de la Biblia dice que Dios, el Señor ve de lejos al orgulloso, pero que le da gracia a los humildes. Y otro consejo que yo le diría es tenga mucho cuidado porque en Primera de Pedro capítulo 3, el apóstol Pedro dice que nosotros debemos tratar a nuestras esposas como vaso más frágil y dice para que nuestras oraciones no tengan estorbo. O sea que si quiere que sus oraciones sean escuchadas, si quiere tener una vida con la bendición del Señor, pues necesita ser humilde primero que todo y de esa manera poder reconocer esas fallas que tiene, entregarlas delante del Señor y pedir perdón. Eso es lo más importante. Muy bien, Hernando, gracias. Y Zulema tiene una pregunta. Ella está aquí en Cajamarca. Ella dice, quizá algún indicador que me diga que estamos siendo malos comunicadores. Yo creería que una de las, un indicador es de un mal comunicador, tiene que ver, inicia con alguien que no tiene buenos hábitos de escuchar, ¿sí? Porque si yo no estoy escuchando, como decíamos ahora, con la atención debida, pues es probable que me esté comunicando también mal o que vaya a no atender realmente lo que la otra persona quiere decirme. Entonces, un indicador tiene que ver con la falta de buena escucha y la segunda es, no solamente es lo que decimos, sino cómo lo decimos. Entonces, un indicador de un mal comunicador es aquel que puede estar, nosotros podemos manifestar cómo nos sentimos o podemos tener sentimientos legítimos, pero nos podemos estar comunicando de una manera ilegítima. Me explico. Yo puedo estar sintiéndome mal o puedo tener una molestia por algo que mi cónyuge, un familiar hizo mal, pero es más, podría estar cubriendo su error por la forma en que estoy manifestando mi molestia o diciendo las cosas. Entonces, el hecho de que alguien hace algo malo no me justifica a mí, ¿sí? Para hacer algo peor. Entonces, un mal comunicador es alguien que podría estar reflejando, que podría estar, tiene algo legítimo, pero se está manifestando, lo está manifestando de una manera ilegítima y termina siendo pecado. Mi esposa quiere compartir algo. Un indicador que yo considero que también podría hacerte dar cuenta, perdón, que te estás comunicando mal, es que estés siendo mal interpretada constantemente, o sea, que tú notes que la persona reacciona de una manera distinta a lo que tú esperas. Perdón. Entonces, creo que ese sería como un indicador de que tal vez no te estás comunicando correctamente. Eso es muy importante. Muy bien, Hernando, Claudia, gracias. Tenemos una pregunta de Shirley, también colombiana, paisana de ustedes, paisa. ¿Qué consejos le das a los matrimonios con bebés para no desconectarse durante esta etapa donde los hijos son tan dependientes de los padres? Mira, yo creería que un consejo para los papitos que tienen esta etapa, están pasando por esta etapa, es que comiencen a tener hábitos de disciplina en sus casas con los niños, porque a veces llegan los niños al hogar y se olvidan completamente del cónyuge y toda la atención está completamente en el bebé. Entonces, hábitos de disciplina es que tu hijo, por ejemplo, aprenda que a las 7 de la noche es hora de estar en su cama o a las 8, no muy tarde, a la hora que ustedes decidan, porque a partir de ese momento ya es el tiempo de ustedes como pareja. Que tengan por lo menos un tiempo de hablar, de expresarse cómo se sintieron durante el día, pero que no sea el bebé el que acapare su atención
de continuo que no tengan esos espacios para ustedes. Entonces pienso que los buenos hábitos que tienen que aprender a enseñarles a sus niños, por ejemplo, no acostar al bebé en la mitad de la cama para que duerma con nosotros, porque de esa manera pues ni siquiera vamos a poder movernos porque se despierta el bebé, o si vamos a hablar fuerte se va a despertar el bebé. No, acuéstalo en su cuna desde el primer día, y si está muy bebé, pues una cunita que esté al lado tuyo, no sé, las decisiones que ustedes tomen respecto a eso, pero no permitan que su bebé se vuelva el centro. Hay tiempo para todo, y en los momentos en que su bebé está descansando, saquen ese tiempo para ustedes también, y estos buenos hábitos implementenlos en sus familias. Así es. Una vez escuché o leí, no me acuerdo, de Susana Wesley, la esposa de Juan Wesley. Tenía ella 18 hijos, algunos de ellos murieron, pero tenía muchos hijos en su hogar. Y lo que ella hacía era poner su delantal sobre la cabeza, y eso era para avisar a sus hijos que no podían hablar con mamá en este tiempo porque era su tiempo de comunión con Dios. Me gusta eso. Entonces tal vez es un ejemplo de algo que pueden practicar también. Tenemos una última pregunta de Viria, es una tica de Costa Rica que vive ahora en California, y ella está preguntando, ¿ustedes recomiendan enfocarse en las emociones para la comunicación efectiva? Sin embargo, es crucial para ser objetivo y racional para ser intencional. ¿Qué dicen ustedes? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. De hecho, la palabra nos dice que el corazón es engañoso, ¿sí? ¿Quién lo conocerá? Lo que estamos proponiendo y lo que realmente sí creemos que es importante es que los sentimientos, una cosa es que Dios nos creó con sentimientos y emociones, pero nosotros tenemos dominio propio sobre esos sentimientos y sobre esas emociones. Entonces, el hecho de que seamos seres con sentimientos y emociones no significa que seamos emocionales, o sea, que quien dirige, quien gobierna, quien manda en nuestra vida sean las emociones. Y lo que está diciendo totalmente la persona que hace la pregunta es total. Y aquí es donde también la razón entra. Dios nos ha hecho seres racionales y también con amor. Lo importante es darle la cabida a los sentimientos porque son importantes, darle la cabida a la razón, ¿sí? Pero sobre todo darle la cabida a la voz de Dios, a lo que el Señor dice en su palabra. Su palabra es lo más importante y es la ruta. Yo puedo sentir algo, pero si está en contra de la palabra de Dios, no importa cuán bonito sentimiento sea, va en contra de Dios, y eso es suficiente para no vivir o para no hacer ello. Pero hay sentimientos, hay emociones, cosas que tenemos, y que si nos quedamos con ellas nos vamos a ahogar y nos vamos a volver no sé si allá le llaman olla pitadora, ¿sí? Como una bomba de tiempo, ¿no? Que cuando ya estalla, pues hace muchos estragos. Entonces, la importancia de la comunicación o de expresar cómo me siento, y lo hemos dicho muchas veces, cómo me siento y lo que pienso, es muy importante en el sentido de no guardar cosas, ¿sí? Porque es que el hecho de que yo exprese cómo me siento o lo que pienso no significa que sea lo correcto. Mi esposo me puede poner en el lugar correcto por medio de la palabra de Dios. Nuestro norte debe ser la palabra de Dios, no nuestras emociones, no nuestros sentimientos, no lo que dicta nuestro corazón, sino lo que dicta el Señor. Muy importante esa pregunta y ese aporte que hacen allí. Creo que es claro. Muy bien, Hernando, Claudia, hemos llegado a el fin de nuestro tiempo y estamos muy agradecidos. Hay bastantes comentarios de personas que son muy agradecidas y también han dicho gracias, y quiero darles las gracias a ustedes también. Creo que antes de cerrar, Hernando, sería
propio que tú ores, por favor, ora por los matrimonios en todas partes de Latinoamérica, los que están escuchando hoy en esta noche, y después nos despedimos. Amén. Gracias. Muchas gracias a ti, John, por esta invitación tan especial. Para nosotros eres una gran bendición. Te recordamos siempre y la iglesia acá también te añora tenerte próximamente por estos lados. Es una gran bendición. Vamos a Muy orar. bien. Amado Dios, te damos muchas gracias por este tiempo y por este entrenamiento, esta capacitación que los matrimonios y los prospectos de matrimonio pueden recibir en esta hora, Señor. Yo te ruego por estos matrimonios en toda Latinoamérica, Señor. Padre, que podamos comunicarnos de una manera correcta, de una manera adecuada, Señor. Que podamos expresar lo que sentimos, que podamos expresar lo que pensamos, pero que podamos estar en un mutuo acuerdo conforme a tu palabra. Señor, esa es la pregunta que tú hiciste al profeta, diciendo, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Y la respuesta es no. No podemos estar caminando juntos en este peregrinaje de la vida si no estamos de acuerdo primero contigo, Señor, con lo que tú tienes para nosotros como matrimonio. Y yo ruego, Señor, que nuestros pensamientos estén sujetos, Señor, a los tuyos, que nuestro corazón, nuestro caminar, nuestras acciones, nuestro hablar esté sujeto, Señor, a tu voluntad, a tu Amén. Palabra, Señor, que seamos guiados por ti. Ruego, Señor, por cada matrimonio, que tú bendigas a aquellos que están pasando una crisis matrimonial y que quizá hoy pueden ver una luz al respecto de estos consejos, Señor, que puedan tomar esos consejos para sus vidas, que puedan ponerlos en práctica y puedan ver un fruto de paz, un fruto de armonía, como empezamos hablando en esta noche, Señor. Yo los bendigo en tu nombre, te doy gracias por todo lo que se está haciendo, por todo este trabajo tan lindo, Señor, por toda esta obra especial, Señor, que tú has puesto en los hombros de nuestro hermano, de nuestro amigo, Señor, el pastor John Bonner, de su esposa. Y oramos, Señor, que sigas obrando de una manera especial en sus vidas y en este ministerio, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Hernando, Claudia, queremos decirles muchas gracias. Saludos, por favor, a los miembros de tu iglesia y tus dos hijitos también, a los cuales amamos muchísimo. Y quiero agradecer también a nuestro equipo de producción aquí en el Instituto Bíblico en Cajamarca. Han hecho un excelente trabajo en esta noche. Y también quiero recordarles a ustedes, alumnos, si nos pueden hacer el favor de avanzar con sus tareas, la lectura que necesitan hacer. No dejan las tareas hasta el último momento. Ahí es donde muchos se desaniman, pueden empezar ya. Y a todos los que nos están escuchando hoy día, si nos pueden hacer el favor, si no lo han hecho todavía, suscribir a nuestro canal y poner la campana para recibir notificaciones de todas nuestras transmisiones. Sería lindo. Los amo mucho y nos vemos la próxima semana para seguir con el próximo tema. Y que tengan buenas noches a todos.